Good morning, my dear students. English Activities Week 1. Topics: Personal pronouns and verb be. Am, is, are. Exercise 1. Look at the picture and write the correct personal pronoun he, she, they, or it. Watch video number 1 about personal pronouns. En el ejercicio número 1 vamos a observar las imágenes y a escribir en el cuadrito de abajo el correcto personal pronoun de acuerdo a lo que se observa. En este caso solo vamos a utilizar 4. He para referirme a él, she cuando es ella, they cuando es plural y son ellos, it para referirme a una cosa, animal o lugar. Aquí estamos con un ejemplo. A farmer, un granjero, como vemos que es él, vamos a escribir he. A rose es una cosa, vamos a utilizar it. Y así sucesivamente. Recuerden observar el video número 1. Además, voy a adjuntar una imagen sobre los personal pronouns. Aquí está detallado todos y su significado en español. I, you, he, she, it, we, they y qué significa cada uno en español. Exercise 2. Replace with the correct personal pronoun. Watch video number 1. En este caso solamente vamos a reemplazar el personal pronoun al principio de acuerdo al nombre que está, al sujeto que está subrayado en las oraciones. Aquí ya no hay imágenes, simplemente vamos a leer las oraciones. Analicemos el ejemplo. My mother is happy. Mi mami está feliz. Entonces, como vemos, el sujeto es my mother. Esto es lo que vamos a reemplazar, my mother. Y como es ella, lo reemplazo con el subject pronoun she. Y así, vamos a leer en la primera oración que tiene que desarrollar, Carlos, como es un hombre, como es él, va a utilizar aquí he. ¿Ya? Recuerde ver el video y el cuadrito que les estoy adjuntando sobre los personal pronouns. Exercise 3. Read about Susan Myers. Identify the verbs be, am, is, are, and circle them. Watch video number 2 about verb be. Vamos a leer sobre Susan Myers e identificar los verbos to be que se encuentran, que son 3. Am, is, are. Y los vamos a encerrar. Todos los que encuentre aquí los va a encerrar. Es necesario también ver otro video que estoy adjuntando, este sobre el verbo to be. Y voy a enviar también una imagen sobre este tema que lo encuentran aquí, así está. El verbo to be tiene 3 formas, am, is, are, y se usan de acuerdo al sujeto. En el video explicativo y la imagen les ayudará a entender o a recordar el tema que ya vieron en octavo. Exercise 4. Complete the following sentences using the correct form of verb am, is, are. Va a completar las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo, ¿sí? Am, is o are. Entonces es muy importante fijarse en el sujeto. Por ejemplo, they. They va acompañado ellos. They es en plural. Para they va a acompañarlos con are. They, aquí sería they are Jane and Lee. Entonces así va a completar. Esas son todas las actividades de esta semana. Thank you. Bye.